Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DryMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a ver un editor de línea de comandos, pero más que un editor diríamos que es una aplicación para línea de comandos tomar notas. Sin tenernos que salir de la terminal, vamos a poder interactuar con nuestras ideas, nuestras notas, de una forma, yo diría que bastante amigable. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGui 2204 LTS. La aplicación de la que vamos a hablar se llama JRNL. Es una aplicación de código abierto. Aquí apenas ingresamos a su página, que por cierto te la dejo aquí en la descripción del video. Vemos algunos ejemplos en este videíto, en este video corto que nos aparece, y en la parte superior nos dice que colecte o coleccione sus ideas, notas, sin dejar la línea de comando. Bien, tenemos a nuestro alcance documentación, tenemos también un get start para ver cómo instalarlo, también podemos descargarnos el código que está hosteado en GitHub. Alguna de sus características es que es amigablemente humano o humano amigable. Nos comenta que JRNL tiene un lenguaje natural, así que usted no tiene que recordar comandos críticos cuando esté escribiendo sus notas. ¿Bien? Accesible desde cualquier lugar, lo puede sincronizar también con Dropbox si tienes una cuenta de Dropbox. FutureProf dice que tus notas van a ser almacenadas en texto plano, así que independientemente, aunque pasen los años, vas a poder continuar teniendo acceso a estas notas, porque no van a estar en un formato que después no la puedas leer. Bien, es gratis y de código abierto. Bien, está hosteado en GitHub. Es seguro, en caso dado podemos encriptar nuestras notas con encripción AES, bien, y por supuesto nos va a servir para trabajar y para jugar en caso dado. Bien, ahora si miramos en GitHub tenemos el repositorio. La última versión es la 2.8.4 del 19 de marzo de este 2022. Bien, aquí tenemos todo el código. Bajamos, tenemos también información. Me llama la atención que una larga lista de contribuidores, es decir, desarrolladores que están aportando a su código. También tiene bastantes personas que están apoyando económicamente este proyecto, así que se puede decir que es un proyecto popular. Bien, si miramos aquí en Release, tenemos también información, tenemos el código, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos a Repology y hacemos una búsqueda por el nombre del paquete JRNL, vemos que también está en los repositorios de Arch, está también en el repositorio de Artix, está en los repositorios de Fedora, ¿bien? Manjaro, GNU Guix, ¿bien? Entre otros, Parábola, Boy Linux, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo la instalamos? Bueno, te comento que está en formato Snap, así que si tienes Ubuntu o tienes instalado el servicio de Snap, lo vas a poder instalar por este medio. Pero si no quieres Snap, si no te gusta este formato, también podemos instalarlo de otras formas. Para eso venimos aquí a Get Started. Y en Get Started nos dice que para Mac y Linux podríamos instalarlo utilizando Homebrew. Bien, aquí está la línea. Bien. Y para otras plataformas, siempre y cuando tengamos Python 3.6 o superior, lo vamos a poder instalar por medio de Pix, terminado en X. Así que vamos a probar a instalarlo de esta forma. Bien, vamos a maximizar aquí. Cambiamos el tamaño de la terminal. Bien, le voy a aumentar el tamaño para que lo puedas ver bien. Más bien. Listo. Ok, entonces vamos a
a instalar Pix. Para eso, con un sudo apt install, buscamos a Python 3-pix pipx. Escribimos nuestra contraseña, presionamos enter y no se ha encontrado el paquete Pix. Así que vamos a ver. Bueno, nos dice que Pix puede ser instalado por medio de pip, así que no hay ningún problema. Yo tengo pip ya en su versión 3, así que le colocamos install Pix. Vamos a ver. Ahí ya se instaló, perfecto. ¿Ven? Como dirían mis amigos mexicanos, que no panda el cúnico. Ahí ya lo instaló. Aquí te estoy marcando cuál fue la instrucción final para instalar Pix por medio de pip. Bueno, para instalar pip, si no lo tienes, básicamente tendrías que ejecutar un sudo apt install python 3-pip. Así sería como instalarías pip. Bien, al presionar enter te lo instalará. Por supuesto, a mí ya no me lo instala porque ya lo tengo. Aquí está Python 3 pip. Bien, en su versión 22.02, que es la que viene con Ubuntu 22.04, la LTS actual. Ok, ya tenemos instalado entonces Pix. Así que ahora podemos ejecutar este comando que nos sugiere aquí. Y ojo, de una vez nos dice que no lo hagamos como root, que lo hagamos con nuestra cuenta de usuario. Pegamos ese comando pix install jrnl. Bien. Y aquí nos dice que nos hace falta otro archivo. Este Python 3.10 VM. Bien, así que vamos a instalarlo. Copiamos esta línea. Le colocamos un sudo delante. La pegamos. Presionamos enter. Aquí va a instalar una serie de paquetes. Presionamos enter. Son pequeñitos. Ya los descargó e instaló. Así que vamos a volver. Bien. Volvemos a ejecutar pip install jrnl. Y ahora sí se está instalando. Está creando bibliotecas compartidas. Actualizando. Esperamos mientras realiza todo esto, instalando jrnl. Bien. Mientras vamos leyendo aquí, ¿qué más nos puede decir? Bueno, ya lo siguiente es comenzar a utilizarlo. Bien, aquí ya se instaló Don't, estrellitas, como si estuviéramos de regreso al 4 de mayo, el día de Star Wars. Muy bien, ya la tenemos jrnl. A ver, jrnl, que la instaló en mi home.local/bin jrnl. Este path ya debe estar incluido en tu path. Bien, si le decimos un echo $path, aquí está ese path para que funcione. Si no, tendrías que incluirlo en tu path. Bien, es decir, tienes que incluirlo o copiarlo. Copiar esta aplicación para un directorio si no lo quieres tener ahí. Por ejemplo, si tu computadora tiene otras cuentas de usuario y quieres que todos puedan utilizar esta aplicación, entonces una buena idea sería copiarlo, por ejemplo, a user local bin con un comando sudo copy. Pegaríamos esta ruta. Bien. Aquí le colocaríamos JR y a continuación sería /user local bin. Con eso ya cualquier persona podría utilizarlo. Cualquier persona que tenga una cuenta en tu equipo. Sin necesidad de tener que volverla a instalar esa persona. Bien, en caso dado. Ahora vamos a ver estos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, una forma de usarlo es ejecutar jrnl yesterday, es decir, ayer, y ahí uno coloca su nota. Bien. Ahora, por lo que veo, hay que manejarlo en inglés. Vamos a probar a ver si entiende nuestro español. Vamos a hacer una prueba. jrnl ayer, por ejemplo. Y coloquemos una nota.
A ver, ayer. Tenemos que ponerlo ayer. Y le ponemos la nota. Bien, esta es mi primer nota en español. Vamos a ver. Terminamos con un punto. Bien. Aquí nos pregunta, porque pues como es la primera vez que la utilizamos, ¿cuál es el path donde queremos almacenar nuestras notas? Es decir, nuestro journal. Dejarlo en blanco será home, drymeca.local share. No me lo coloques ahí. Colócalo. Vamos a crearnos un directorio. Bien, vamos a crearnos un directorio. mkdir, vamos a ponerle jrnl. Bien, listo. Así que colócalo más bien en home, drymeca, jrnl, un lugar donde lo podamos encontrar más fácil. Bien, presionamos enter. Nos pregunta si queremos encriptar nuestras notas, nuestro journal. Esto se puede cambiar más adelante. Le voy a decir que no, así que lo dejo tal cual. Presiono enter. Y ya nos creó nuestra primera nota. Vamos a mirar qué encontramos en el directorio jrnl. Vea pues, coloca el año de la nota. Bien. Después el mes. Y después la nota como tal, 06txt. Si miramos ese 06txt, vamos a ver cómo lo almacenó. Debe ser en texto, ahí está. La fecha, la hora y sí que domina el español. Genial, ayer. Esta es mi primera nota en español. Ahora vamos a hacer otra prueba. Bueno, aquí nos decía cómo lo iba a almacenar, etcétera, etcétera. Bien. Muy bien. Vamos a mirar otros ejemplos. Bueno, el Quick Start es esto mismo que estamos mirando. Uso básico. JRNL hoy, por ejemplo. Vamos a decirle JRNL hoy. A las 3 de la tarde, 3 p.m. Iré al cine a ver la nueva de Doctor Strange. Bien. Chévere, ya la creó. Ahora, si volvemos a mirar toda la ruta, tenemos ahí la 06, que hace referencia al día de hoy. Si miramos dentro lo que tenemos, aquí está, a las 3 de la tarde, muy bien. Y bueno, así podemos ir creándonos notas. Mira que acepta también los días de la semana. Sería irnos acostumbrando. Aquí por suerte trae pues esta parte en la documentación con ejemplos. También podemos utilizar tags para etiquetar a otras personas o palabras claves. Bien, esto nos va a servir después para poder buscar si tenemos muchas notas. También podemos eliminar notas en caso dado. Listar las notas que tenemos creadas, por ejemplo, jrnl list. Aquí está. Bien. Aquí nos dice dónde está. Bien. Y bueno, con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. Si fue así, por favor, comparte este video, regálame un me gusta o like. Suscríbete al canal, activa la campanita, mira la membresía si quieres aprender esto y mucho más. Cuéntame aquí debajo en los comentarios si le vas a dar una oportunidad a este editor, a este curioso editor de línea de comandos. Bien, chao y nos vemos en internet.